Tú eres una persona muy crítica con el mundo del periodismo, específicamente con el periodismo político y de manera todavía más específica con el periodismo político madrileño. ¿Quieres comentar por qué y cómo? Creo que no es un fenómeno que se reduce solo al periodismo, que es un fenómeno vegetativo relacionado con la población. Tenemos poblaciones envejecidas que hacen de tapón, en la que las generaciones no se recambian, y eso afecta al periodismo. Seguimos prisioneros de la generación que hizo la transición, que empiezan a retirarse ahora, pero que nos los hemos comido como en el vértice, digamos, de la pirámide comunicativa durante casi 40 años. No ha habido un recambio porque mi generación no supo matarlos, y los que vienen 20 años detrás de mí se han topado con un doble tapón, ¿no? Esto explica una parte de los problemas, pero la otra parte es que Madrid es una cosa muy peculiar, ¿no? Yo creo que uno de los graves errores de cara a la modernización del país es que comunicativamente no se hubiera dispersado un poco, ¿no? Hay algo muy sano en el hecho de que el periódico más leído de Italia se haga en Milán. Y en particular, en el negocio que más dirige los humores sociales, que es la televisión, tenemos un problema doble. Primero, que se diseñó un mercado, digamos, de competencia de privadas para 4 o 5 canales, que ya son pocos. Solo se dieron licencias residenciadas en Madrid y luego se permitió su concentración en 2 operadores, que además están básicamente impregnados de capital extranjero, que es una cosa que se la cuentas a un francés y un alemán y se llevan las manos a la cabeza, que tú dejes que el mercado de la comunicación audiovisual español esté en manos de intereses extranjeros. Madrid Corte es una especie de campana de eco de autoimportancia, además. Todo el mundo allí cree que están hablando como si estuvieran hablando de toda Europa occidental, ¿no? Que todo el mundo les escucha y tal. A mí me gusta repetir un dato que es absolutamente esclarecedor, que es que no hay ninguna provincia española, no sé, bueno, igual ha cambiado en los últimos 2 años, porque esto lo he repetido muchas veces, y no hay ninguna provincia española, con la excepción de Sevilla durante un tiempo, en la que el periódico más vendido esté hecho fuera de la provincia. Es decir, lo que nos hemos comido, sobre todo publicitados por las radios y televisiones como prensa estatal, es Prensa de Madrid. Ni en su mejor momento el periódico más leído de España, El País, era líder de ventas en ninguna provincia que no fuera Madrid. Era el segundo en un montón de ellas, ¿no? Esto ha creado una campana de eco que obliga, esta cosa que repite a la gente de no llueve hasta que llueve en Madrid, ¿no? Llueve en Madrid y todos nos comemos los telediarios hablando de lluvia, porque llueve en Madrid. Esto ha creado una corte en la relación entre la política, el periodismo, los intereses económicos. Es una cosa que hay que abrir ventanas y ventilar o entrar a fumigar. Es vicioso, Mira, fíjate, con el caso de las grabaciones de Ferreras, que se conocieron este verano, de esa comida donde está el alto ejecutivo de A3 Media, Casals, y están 2 tipos que entonces, Villarejo entonces no era un proscrito, era un tipo que se había jubilado pero seguía teniendo unas relaciones muy buenas con la cúpula de Interior, más otro comisario, un señor, el de La Joya, que básicamente, como dice su apellido, pues maneja dinero. Antonio, que era Antonio García Ferreras, que era el director de informativos de La Sexta. Todo el mundo se queda con esa frase bueno, es burdo, pero vamos con ello. Pero si en realidad lo relevante es todo lo demás. Primero, que exista. Yo he hablado con muchos periodistas de Madrid que no le ven la anomalía a que esa comida exista.
Pues yo seré de pueblo, pero esa comida es una célula, y es una célula golpista. ¿Qué hace gente del Ministerio del Interior con un alto ejecutivo de uno de los más importantes grupos de comunicación audiovisual de España, hablando todo el rato, porque el problema no es esa frase, hablando todo el rato de fabricar pruebas contra políticos, con 2 altos cargos del Ministerio del Interior diciendo eso te lo hago yo así? Pues eso es el día a día de Madrid. Por eso ellos no ven una anomalía en eso. Por eso lo hablas con todos los que tienen experiencia en el periodismo político en Madrid, los más veteranos, y nadie le ve el pecado y el escándalo a la existencia de esa comida. Bueno, pues esa comida refleja todo el problema que hay. Eso no se puede producir, porque una cosa es que tú te reúnas con una fuente digamos, clandestina, un garganta profunda que te cuente cosas. O sea, una grabación donde se oigan todas las cosas que se oyen en esa comida, en la que solo estuvieran Villarejo y Antonio García Ferreras, es perfectamente legítima desde el punto de vista de la acción periodística. Y lo que tú dices ahí como periodista, básicamente tiene que ver con cómo tú eres talamero con tu fuente para que te dé información. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la gente reunida en torno a esa mesa, y de esas mesas hay docenas todos los días en la capital del Estado, en la Corte. Y llevan funcionando así décadas. Por eso no aprecian pecado en ello, y ellos mismos se sienten como, oh, me crucifican. Es que eso no debe ocurrir. Esas relaciones entre el poder económico, el poder político, fíjate, el poder policial y el periodismo son relaciones espurias. De hecho, el poder que no aparece, al menos en primer término en esta comida, es el poder económico. Está a través del poder mediático, pero no aparece en todo caso en primer término. ¿Está metido el poder político en este tipo de... el poder económico, dices. El poder económico, perdón, en este tipo de operaciones. Sí, y porque es sabio no está, ¿no? No sé. Quiero decir, para hacer una liga de los hombres extraordinarios de villanos, en esa comida debería estar Florentino Pérez. Pero que no esté... primero, no significa que sus intereses no estén defendidos allí. Digo Florentino Pérez, pero podría decirte cualquier otro, ¿no? Un personaje del IBEX. ¿Podrías decirme un presidente del Barcelona, del Barça? Que si podría estar allí en esa... es que no conozco esta ciudad y cómo funciona en sus círculos de poder. En Madrid llevo 21 años y he aprendido cosas. Funciona de otra manera. Entonces no sé si aquí es habitual que estas cosas pasen, pero bueno, lo que te quería decir, que no esté no significa que no estén representados sus intereses, y que no esté significa que es lo suficientemente listo como para no estar. O sea que esto ocurre a diario en Madrid. Este tipo de encuentros ocurren a diario. Sí. ¿Qué alternativa existe? ¿Cuál es la receta para yo creo escapar de este sistema? A ver, hay múltiples, hay una fórmula. Te hago una doble pregunta, perdona. ¿Cuánto impacto tiene esta cultura mediático-política, por así decir? ¿Y cómo puede revertirse la situación? En el momento que todo lo que te decía antes, de que todo el sistema mediático audiovisual, que es el más importante, porque a pesar de las nuevas tecnologías, de la conversación digital en Twitter o de los canales de Twitch, de los youtubers que operan sobre la mitad más joven del electorado, etcétera, 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 la televisión en abierto sigue siendo el principal generador de... se suele usar la expresión opinión pública. Yo creo que de humor social. ¿Vale? Es más justo. Con lo cual, el hecho de que todas las televisiones estatales están residenciadas en Madrid y tienen concentradas en 2 propietarios más la televisión pública, tienen todo el espectro radioeléctrico copado, y esto también en realidad en menor medida, pero también ocurre con la radio,
Entonces, esta dinámica de funcionamiento de los poderes económicos, políticos y mediáticos madrileños condiciona todo el Estado. Porque Madrid emite para todo el Estado y emite humor para todo el Estado, ¿no? Entonces, para esto no hay una receta, hay muchas recetas. Por un lado, evidentemente, hay una cosa, digamos, más resbaladiza, que tiene que ver con la moral individual o con la ética. Bueno, sería muy guay que en España hubiera unas asociaciones de periodistas o unas asociaciones gremiales que fueran una cosa más allá de proveedores de seguro médico y organizadores de reuniones de canapés, ¿no? Que es para lo que están ahora mismo las organizaciones del gremio. Es decir, que tuvieran equipos que reflexionaran sobre la ética del trabajo, sobre la deontología profesional, Sí, sí. etcétera, etcétera. Con esto no contamos, o sea que hacerse con esto ilusiones es una tontería. Ahora mismo esas organizaciones están esclerotizadas y si ni siquiera atienden la precariedad laboral de la mitad de sus asociados, van a preocuparse de las prácticas que hacen los periodistas con los políticos. Deontología individual, asociaciones... Eso por un lado, gremiales. y ahí se nota que no tenemos tradición liberal en este país, porque el periodismo bien ejercido básicamente es un invento del liberalismo. Entonces, donde la tradición liberal no está bien asentada, no puede haber una gran praxis periodística. Por otro lado, están las conductas penales, ¿no? O sea, pues, estoy pensando en el caso Villarejo, en el caso de la cúpula del Ministerio de Interior en un momento determinado, ya que hablábamos de esta reunión, de esta grabación, en ese momento había había un sistema parapolicial político en el seno de la cúpula del Ministerio del Interior que se dedicaba a trabajos sucios en beneficio de partidos políticos, en el caso concreto del que hablamos, del PP. Eso por otra parte. Luego, habría que modificar la regulación del mercado audiovisual español. Esto es una cosa muy obvia. O sea, no hay un ideal de funcionamiento de los medios, pero lo más que nos podemos acercar a él es si hay distintos operadores con distintos intereses que tienen licencia para emitir. Y esos distintos operadores, en la medida que sean más disímiles entre sí, más sano será el ecosistema mediático, ¿no? Y esto, en fin, aquí habría que meternos en la ley del mercado audiovisual español, Porque por comparar con otros mercados, también te diré, porque no quiero ser cenizo en estos términos, que a pesar de que la impregnación que hacen estos hábitos, porque corresponden a grandes medios, la época dorada del periodismo en España es el presente. Es el presente. Y a cualquiera que piense otra cosa, le recomiendo que se vaya a una hemeroteca y empiece a buscar. Así como los estadounidenses podrían soñar que la edad dorada del periodismo en Estados Unidos de América es el periodo desde finales de los 60 que irrumpen los chicos del nuevo periodismo hasta primeros 80, después del caso Watergate y el Washington Post, que por primera vez, es una exageración, pero que por primera vez un par de periodistas, que además no eran nadie, ni siquiera en su periódico, consiguen tumbar a una administración, a la administración de Nixon. Los americanos tienen derecho a pensar que esa es la edad dorada del periodismo en Estados Unidos. Nosotros, con la historia del periodismo en España, cualquiera que piense que hay una edad mejor que esta, se equivoca de medio a medio. No se había hecho tanto y tan buen periodismo como ahora en España, nunca. Otra cosa es que en medios muy hegemónicos, como son la televisión y algunas determinadas cabeceras, estén atravesando, desde el punto de vista de la calidad de lo que producen, su peor momento. Pero las generaciones de periodistas que han ido incorporándose, cada generación es mejor que la anterior. Esto es así. O sea, los que tienen 15 años menos que mi generación son mucho mejores que nosotros y los que tienen 10 años menos que estos son todavía mejores que ellos y, por supuesto, mucho mejores que nosotros. No te digo ya que los periodistas de la transición.